El sueño de muchos médicos es tener su propia clínica. Ella tiene 3. Años de experiencia, podemos decir unos 30. Desde España, María José Barba nos cuenta cómo fue lograr todo esto. Aún así, tiene un sueño por cumplir: operar solo 5 cirugías por mes y que sus clínicas funcionen solas. ¿Es posible? Claro. Y con el método médico empresario, te contamos cómo. Si quieres participar del podcast Médico Empresario, mándanos un correo a podcast@medicoempresario.com y cuéntanos por qué te gustaría participar. Cuéntanos tu experiencia, de qué país eres y lo que te gustaría aprender o compartir con otros colegas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Médico Empresario, un espacio donde los médicos no hablan de medicina, sino de cómo incrementar sus ingresos. Aquí quien les habla, Tomás Centeno, junto a Ariel Luna, mi compañero. En el episodio que hoy tenemos un invitado súper especial que nos acompaña desde España, la doctora María José Barba Martínez. Un gusto, María José, y bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, un gusto igualmente de estar con vosotros y de poder hablar pues, con todos los compañeros médicos. Genial, María José. ¿De dónde estás hoy ubicada? ¿En qué ciudad? Hoy estoy en Madrid. ¿Cómo está por ahí? En España tengo 3 clínicas, sí. Hoy estoy en Madrid. Y en España tengo 3 clínicas. En Madrid, en la costa, en la zona de vacaciones en Alicante y en Zaragoza, cerca de Barcelona. Bien, 3 clínicas. Increíble. Bien. Genial. Bueno, vos sabés, María José, que al principio vamos a hablar de varios temas durante el podcast, pero nos gusta empezar con una pregunta un poco particular. Y es que te imagines en una situación que estás volando, estás sentada en una butaca de un avión, en un viaje. Sí. La persona que está en el asiento al lado te saca conversación y te cae bien la charla. Menudo, sí. Majo. Y te hace una pregunta. Te hace una pregunta donde tendrías que responderle. Te pregunta, María José, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué le dirías vos? Yo le diría que soy médico. Normalmente suelo hablar en genérico y yo digo, soy médico, me dedico a la medicina. Bien. Genial. ¿Y hace cuánto y en qué especialidad? Eso me lo preguntaría el del asiento del avión. El del asiento al lado se quedó pensando, médico, bueno, ahora me gustaría saber un poco más. Ahora ya entramos dentro de la dinámica. Yo le diría que hace bastantes años, a lo mejor no le especificaría cuántos, pero bueno, llevo 30 años, pero a lo mejor no le especificaría tanto, porque tampoco necesitas saber pero hace bastantes años. En realidad llevo 30 años trabajando y le diría, me dedico a la cirugía. La cirugía. Bien, genial. Y acá te acordás, nos habías contado antes de entrar, antes de conocernos, que tenías 3 clínicas. Sí. ¿Te acordás la primera que abriste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa apertura, esa emoción de ese primer paciente? Sí me acuerdo, aunque hace ya muchos años, que son 30 años, pero sí que me acuerdo. La primera fue en Madrid, porque yo soy de Madrid, yo nací en Madrid, estudié mi carrera en Madrid y entonces es donde abrí la primera consulta. Y a muy poquito es cuando abrí la segunda consulta, que fue la de Zaragoza. Bien. Y la última que abrí fue la de Alicante. Bien. Dijiste que fue muy poco tiempo entre la de Madrid y la de Zaragoza. ¿Eso fue porque la de Madrid fue un éxito muy rápido o fue porque quisiste redoblar la apuesta? ¿Cómo fue que te llevó a abrir la de Zaragoza tan pronto? Bueno, la verdad es que cuando empecé casi no se hablaba ni de cirugía, ni cirugía estética, ni de esta... Era como, algo que, entre comillas, se hace la gente muy pudiente, las estrellas, la gente de Hollywood, eso en España no se hace nadie o casi nadie. Entonces, cuando lo abrí éramos pocos los que nos dedicábamos a ello y la verdad es que fue un gran boom en el que los pacientes veían que era algo asequible y que podían hacerse muchas cosas y se podían hacer tratamientos que tampoco eran tan sumamente carísimos como pensaban. Y luego razones a nivel personal, pues porque me casé y mi pareja le destinaron a Zaragoza, pues por eso en poco tiempo dije,
ya que tengo a mi marido destinado en Zaragoza, pues voy a poner también otra clínica en Zaragoza. Y entonces iba y venía Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid. Bien, bien, digamos un poquito, el corazón llegó a abrir a Zaragoza, el acompañar a tu marido. Exacto, medio corazón en Zaragoza y otro medio en Madrid. Exacto, muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Actualmente, ¿cuáles son los desafíos principales que tienen en las clínicas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Son los pacientes? ¿El personal? ¿Cuáles desafíos ves actualmente en tu práctica? Yo creo que hay dos desafíos. El primero es luchar contra las grandes multinacionales en donde contratan a médicos que están poco experimentados, porque claro, cuando se experimentan y ya son más buenos, se marchan de esas grandes multinacionales y montan su consulta privada. Entonces es luchar contra esos porque tiran los precios, es decir, los precios son baratos, bajos, muchas veces utilizan además productos de muy mala calidad en donde el paciente no lo sabe y a lo mejor se guía solamente por las ofertas de oferta de este tratamiento o esta cirugía o esto por este dinero, por este precio. Y ese es uno de los primeros desafíos. Y el segundo, últimamente, que antes no lo había, antes el paciente le podías explicar mucho mejor un tratamiento, ahora es como que el paciente cuando llama es él el que te quiere explicar qué tratamiento y cómo se lo tienes que hacer. Claro. San Google es muy malo. Entonces, claro, hay veces que te chocas con una pared, con una persona en que dices, a ver, no eres médico, no, yo no te puedo operar lo que tú quieres o como tú lo quieres. Esa cirugía se tiene que hacer de otra forma. Entonces, claro, esos dos son los dos retos. Unas veces el precio y que la gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Piensan que es hacer una falda o un vestido y una cirugía no es hacer una falda o un vestido. Claro, las redes sociales los han empoderado demasiado, ¿no? Con lo que ellos mismos piensan, y el criterio médico debería valorarse más para que sea un conjunto entre doctora, quisiera lograr esto, ¿qué opina usted y cómo podría alcanzarlo, ¿no? Exacto, es que eso sería lo primero. Hombre, gracias a Dios llevo muchos años y tengo además muchos pacientes y varias generaciones. Además, tengo abuelas, las hijas, las nietas que han ido viniendo a hacer cosas. Entonces, es bastante que esos pacientes que ya te conocen y eso digan, necesitaría o quisiera hacer esto, ¿cómo me lo haría? O tengo este problema, o esta enfermedad, o esta cosa, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Pero también hay muchísima gente, y sobre todo gente joven, aproximadamente alrededor de los 20 y los 35 años, en donde no te dicen cuál sería mi tratamiento, sino quiero esto así y no me cobres más de esto que ya me han dicho en otro sitio que me van a hacer este otro precio. Entonces, claro, es un reto. Sí, son retos actuales. Las redes sociales han atraído, por supuesto, un aumento de la demanda con los filtros y la expectativa social y el cómo quiero verme, y también ha traído, por supuesto, esta cuestión que menciona sobre la cuestión de que uno piensa, el paciente piensa que sabe, lo cual muchas veces está acertado, por supuesto está cerca, pero importante el criterio médico para eso, para finalizar y para asesorar bien. Y por supuesto esta cuestión de la hipercompetencia, unas cuestiones que vemos mucho con nuestros clientes sobre cómo salirnos del famoso inbox que dice precio o mensaje precio, porque no es cuestión de únicamente precio, ¿no? Hay muchas cosas más para barajar en esta carta de opciones y bueno, ver cómo es. Justamente hablando de ese tema, en las clínicas de ustedes, ¿cuáles son las estrategias o qué hacen actualmente para captar pacientes, ¿no? ¿Cómo se manejan con eso? Bueno, yo tengo suerte, porque además al llevar tanto tiempo, pues normalmente los medios de comunicación, las televisiones, la pública, las televisiones privadas, periódicos de información, etcétera, etcétera, pues me conocen. Es decir, como que a lo mejor cuando dicen, hay alguien que haga cirugías con láser, alguien que haga cirugía estética, es como que enseguida dicen, llama a la doctora Barba. Entonces, eso para mí, sin ningún esfuerzo, me refiero que no tengo que hacer ni ninguna inversión, esfuerzo económico ni nada, es que fácilmente enseguida a lo mejor me escriben o un mail o lo que sea, tenemos este programa o vamos a lanzar este nuevo programa, queríamos entrevistarte o que hagas algún programa con nosotros. Entonces, eso es una de las formas, yo creo que es de las mejores
para darte a conocer a aquellas personas que no te conocen y aumentar un poco más que darte a conocer, la credibilidad. Claro. Sí, bueno, hoy en día está muy de moda, que esto es un paralelismo con eso, ¿no? Pero está muy de moda el marketing de influencer, es decir, atrás de influencers llegar. Los influencers son los nuevos medios, ¿no?, de comunicación. Sí. En este caso, lo que tú indicas con esto es los propios medios, no los influencers. La pregunta que te hago es, hoy tenés una trayectoria, tenés un posicionamiento, los medios te buscan para saber tu opinión sobre ciertas cuestiones. La pregunta es, ¿cómo empezó eso, no? Yo pienso como otro cirujano que puede ser oyente de alguna ciudad, de cualquiera, ya sea europea o Latinoamérica, y que diga, qué interesante lo que cuenta la doctora María José. ¿Cómo hago para empezar ese camino? ¿Las primeras veces te has contactado? ¿Ha sido suerte? ¿Qué recomendarías a alguien que quisiera empezar a forjar esta opinión reconocida, ¿no? Porque es una muy buena estrategia para posicionarse en el mercado. Claro, yo creo que fue suerte, porque es que hace muchos años. Es más, yo creo que hace 16 años o algo así, me ofrecieron participar en un programa de televisión en directo, en donde venían a grabar mis cirugías, y luego, pues una mañana a la semana, hablábamos de las cirugías y ponían el tipo de las cirugías y todas esas cosas. Y estuve, durante 12 años, y estuve 14 años en el programa. Entonces, eso fue además por casualidad de que ese programa se iba a empezar a emitir y vino uno de los redactores a mi clínica a hacerse un tratamiento, no para cogerme para el programa, sino a hacerse un tratamiento. Entonces, pues bueno, quedó satisfecho y ya está, hasta ahí quedó la cosa. Cuando al poco tiempo me llaman y me dicen, pues se va a iniciar este programa en Televisión Española y queremos invitarla al primer programa. Y cuando me invitaron al primer programa, pues me dijeron, hombre, pues es que se explica muy bien, nos gusta muchísimo cómo da en cámara, cómo se explica, es muy cercana a la gente. Y entonces me contrataron para hacer creo que fueron 14 años seguidos, un día a la semana, ese programa hasta que desapareció el programa. Claro, wow, bueno. Ahí digo que... Claro. En todo el resto de los medios. En todo el resto de los medios ya es como que, sí, la doctora que sale en Televisión Española, la doctora, claro. Y sin hacer nada especial, porque fue una coincidencia, es decir, venir uno de los redactores del programa y eso, o de los productores, hacerse, y fue todo como, bueno, muy casualidad. Claro, y eso te dio un impulso. Muchas veces resumimos con la palabra suerte, como acabas de decir, pero bueno, has estado en el lugar correcto, has dicho las palabras adecuadas, lo has explicado de una manera con una impronta que era característica tuya, y eso facilitó la manera de distribuirlo. Así que bueno, sí, muchas veces decimos, no, tuve suerte, pero bueno, son muchos años también de trayectoria. Sí, claro. Por supuesto. Por eso, es eso. Claro. Exacto. Bien, vos sabés, María José, que acá nosotros y los médicos también nos dicen, cuando hablamos con ellos, cuando trabajamos, que la universidad te enseña a ser un gran médico y a gestionar pacientes, ¿no? Pero una vez que empezás a hacer en cirugías y cobras por ellas, de repente tenés un negocio. Y a eso no te enseña tanto la universidad, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con eso? No. Estoy totalmente de acuerdo, no tanto. No te enseña nada, absolutamente nada de nada. En la universidad no te enseña ni siquiera, que muchas veces es muy importante. El primer contacto con el paciente es muy importante. No te enseñan ni siquiera cómo tiene que ser tu primer contacto con un paciente, sino que te enseñan es la técnica quirúrgica, qué es lo que tienes que hacer, cómo, pero no las relaciones interpersonales entre médico-paciente, y eso muchas veces es muy importante. El cómo recibes a un paciente, yo creo que es lo primero, porque los pacientes, yo por lo menos en mi opinión, cada paciente es un juez. Es decir, se sienta delante de ti y lo que está examinando es todo. Es decir, tu forma de, hasta de vestir, tu forma de gesticular, tu forma de escribir, te está examinando todo, no solamente lo que estás comentándole y diciéndole, sino hasta cómo se lo dices y pues eso, tus gestos y todas esas cosas. Entonces, cada paciente que pasa delante de tu mesa es un juez, así que todos los días estamos sometidos a un juicio. Bueno, a muchos juicios. Claro, permanente. Es como el mismo paciente va midiendo a ver
si compro o no Todo. compro, es como casi como un producto, ¿no? Entonces ahí, María José, también, y vos para este desarrollo del negocio de todas las clínicas, ¿trabajaste con algún coach, mentor o estudiaste alguna escuela de negocio? ¿Algo que tenga que ver más con el negocio y no con la parte médica? ¿Te has apalancado? No, No. no he estado con ningún coach, pero bueno, yo es que soy una persona bastante sociable, bastante, bueno, empatizo con la gente, pues que cuando vienen con problemas o con secuelas o cosas de esas, no son mis amigos, porque nunca llegan a ser mis amigos. Yo siempre en mi consulta, yo digo que hay que poner una pequeña barrera, un límite en lo que es afabilidad, cordialidad, cercanía a lo que pasa a ser un colega o un amigo. No somos ni amigos ni colegas de los pacientes, pero sí tenemos que empatizar y estar cercanos a su problema. Entonces yo pienso que a mí me gusta eso y me gusta la relación con la gente. Es más, yo a todas las primeras consultas que vienen para informarse por alguna cirugía, alguna cosa, la paso yo. Quiero ver yo al paciente porque yo no quiero tener un problema de que me hayan, entre comillas, vendido una cirugía y que luego yo esté en quirófano delante de ese paciente y yo diga, ¡oh, Dios mío, esto no se le puede hacer! Claro. Entonces, no quiero errar en ello y por eso yo veo, exploro, es perder tiempo, entre comillas, pero también es ganar tranquilidad. Me voy a dormir todos los días bastante tranquila. Claro, seguro que sí. Bueno, era para saber, se nota que tenés una habilidad natural. Hay un libro justamente que habla de eso, de los naturals, que son esos seres humanos que tienen una habilidad para vender que casi que nacieron así. Así que bueno, y si pudieras contarnos ahí bueno, tenés 3 clínicas, entonces seguramente ha pasado algunos de esos fracasos que recuerden o algunos malos momentos que te dejaron una gran enseñanza que puedas compartir con algunos colegas. Pues es que, no sé, sí. Bueno, sí. Recuerdo de una paciente, además relativamente reciente, porque fue en medio de la pandemia, bueno, justo cuando nos iban a confinar en el 2020, una paciente en el que, bueno, yo a muchos pacientes, sobre todo que tienen problemas, que vienen con secuelas de otras cirugías, les suelo hacer un seguro médico para esa cirugía, por si hay que reintervenir o hay un sangrado especial o alguna cosa que no está previsto, lo cubra ese seguro. Entonces esta paciente, bueno, pues vino con un problema importante porque la habían operado varias veces de cirugía de mama, de forma que además había tenido muchos problemas se le había salido las prótesis, había tenido encapsulamiento, había tenido apertura de las cicatrices, entonces había tenido varias cirugías y cuando vino a mí, vino con un par de prótesis sacadas del bolso, me las puso encima de la mesa y me dijo, mira, estas son las últimas que me han tenido que sacar y estoy sin pecho, sin prótesis, porque todo ha sido un fracaso, a ver si me puedes solucionar el problema. Y entonces, pues bueno, le dije, es un reto, porque sí se ha operado, no recuerdo cuántas veces, pero algo así como 3 o 4 veces, muchas veces, varias veces, y siempre había tenido el mismo problema. Y yo digo, bueno, sí, vamos a ver. Entonces, bueno, yo, pues haciendo la historia médica y todas esas cosas, yo vi cuál era el problema. La paciente es una paciente, o que, bueno, por su profesión, necesitaba tener un pecho muy grande y ella tenía poco pecho o muy poco espacio torácico en donde ponerle unas prótesis muy grandes. Entonces yo creo que el error de los anteriores cirujanos es que ella había dicho yo quiero un pecho así, de este tamaño, y los cirujanos habían confiado en que ella quería eso y habían intentado hacer lo que ella quería. De forma que, claro, había un compromiso importante entre volumen de prótesis y piel. De forma que, claro, los puntos salían, saltaban, la prótesis se externalizaba, tenía todos esos problemas importantes, claro, en cada uno que había ido. Entonces, claro, yo le dije, después de la historia, yo le dije, pues claro, tu problema yo creo que ha sido que no ha habido, que hay mucha gente que necesita un pecho más grande, pero necesitamos que esa piel haya cedido, esté en buenas condiciones para quitar una prótesis y volver a poner una un poco más grande.
pero no de entrada poner un tamaño gigante. Entonces, bueno, ella en principio parece que pues dice que sí, que lo comprende, no sé cuántos, y que se lo haga. Y ya está. Yo la opero perfectamente, no tiene ningún problema. A los 6 meses yo la doy en alta, porque está maravillosamente bien. Y a los 6 meses ella me dice, quiero más pecho. Entonces, claro, yo le digo, espérate a que pasen 6 meses más y volvemos a hacer otra vez otra cirugía. Entonces ella me dice, pero me vas a volver a cobrar. Entonces, claro, yo le dije, es una nueva cirugía, una nueva prótesis, un paciente, hay que cobrarlo. Entonces desapareció la paciente. Y pasaron, pues creo que fueron 4 años, no llegaron a 5 años, porque en España la responsabilidad civil son 5 años actualmente. Hace unos cuantos años, cuando yo empecé, eran 10 años en donde te podía reclamar el paciente. Ahora son 5 años. Entonces no hacía todavía 5 años cuando yo en el 2020 recibo una carta del juzgado de que esa paciente, que yo ya ni me acordaba de ella, me había denunciado. Claro, ¿qué problema ha podido haber? ¿Qué problema ha podido tener? Pues es que la di de alta, estaba todo perfectamente y después de tantos años. Entonces el problema es que había varios, porque había ido a otro cirujano a que le aumentara el pecho. Al otro cirujano antes de ese tiempo, antes de que pasara el año. Entonces el otro cirujano le dijo que sí. Ella, como tenía la copia de su seguro, que yo le había hecho de su cirugía, le dijo, yo tengo un seguro, entonces vamos a reclamar al seguro de que yo he tenido un problema con la cirugía que me ha hecho la doctora Barba y entonces nos lo va a pagar el seguro todo. Claro. No se leyeron bien lo del seguro, lógicamente, y entonces, claro, cuando le opera el médico, le mandan la documentación al seguro diciendo que había tenido un problema mío, no sé cuántos, y que había tenido que recuperar ese problema. Pues claro, el seguro les contesta de que ese seguro solamente estaba hecho para el proceso en el que yo, la doctora Barba, operaba a esa paciente en una fecha determinada hasta su alta. El alta ya la tenía y ese seguro ya no valía, no pagaba nada porque no había habido ninguna complicación. Entonces eso ya generó en el que fueran al juzgado a denunciarme de que, pues eso, yo había creado una complicación, un problema y bueno, al final, nada, claro. Se quedó en nada. En base a la experiencia esta que cuentas, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Qué es lo que has cambiado para que eso no vuelva a suceder? Pues, hombre, yo suelo apuntar absolutamente todo. Claro. Yo soy bastante precavida desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que poca cosa más, porque gracias a que en las historias está todo muy bien detallado, se especifica todo bien y todo eso, pues el juicio fue adelante y fue bien. Porque si no, claro, sería mi palabra, entre comillas, si no hubiera estado bien la historia y bien documentada, contra una señora, la paciente, y un cirujano que la había operado diciendo que era por secuelas que yo le había dejado. Claro. Entonces si no hubiera estado bien, porque había todo, iconografía, fotografías antes, en medio, en todas las revisiones, en el alta, había fotografías absolutamente de todo y estaba la historia. Entonces yo creo que eso todavía refuerza más el que algunas veces, pues mis enfermeras, lo que sea, se enfadan conmigo porque yo digo, ¡ay, no tiene foto! No puede ser, se ha ido sin fotografía, esto, y me enfado. Y entonces me dicen, ¡ay, doctora! ¡Qué pesadez! Tantas fotografías, si es que no hace falta, sí hace falta. Claro, es importante. Demostrativo, sí, totalmente. Bueno, eso fue una experiencia, no sé si lo vería como un fracaso, María José, lo veo como, por supuesto, una situación un poco incómoda que toca a veces vivir en esta cuestión. ¿Recordás por casualidad, porque además de médica, como bien dices y como bien estabas interpretando en este rol con esta paciente, sos empresaria y dueña de 3 clínicas, Zaragoza, Alicante, Madrid? ¿Recordás algún fracaso puntual breve sobre abrimos una vez una promoción y no nos fue, contratamos una secretaria y le erramos al perfil, o algo más del lado comercial que hayas, o algún aprendizaje de estos años que quieras compartir en esta trayectoria tan interesante? Sí, sobre todo es eso. Muchas veces la gente o las secretarias o las comerciales, entre comillas, que tengo en la administración, alguna nueva que coge el teléfono y entonces pues algunas veces se extralimita en dar un presupuesto por teléfono que no debería haber dado
y al final he tenido, por eso yo veo a los pacientes que aguantarme porque me han... El WhatsApp a lo mejor o el mail en donde, no, a mí me ha dicho alguien por este mail que el precio de mi reconstrucción mamaria eran 3.000 euros y he tenido que al final decir, bueno, madre mía, me te voy a tener que tragar esto y hacerlo pues por eso. Claro. Bien, claro, por un pecado cometido por alguien del equipo. Está bien. Uh-huh. María José, vos sabés, bueno, ahora vamos a entrar en un bloque, en una sección, donde vamos a hacer un minijuego que es parte del método que nosotros comentamos, trabajamos con médicos, que le llamamos el método médico empresario, y con los invitados al podcast, bueno, hacemos un poco esa dinámica, también para reflexionar sobre una situación ideal. Vos nos comentás 3 clínicas, eso está muy bien, pero a veces, bueno, hay algunas dificultades, algunos problemas, algunas cosas para mejorar, y te imaginas esa clínica ideal, esa clínica donde vos decís, acá funciona todo, como si tuvieras una varita mágica y pasa todo eso que a veces vos decís, no está pasando todavía esto. Entonces, ¿cómo sería esa situación? ¿O cómo te la imaginas? Como para dar María José, perdón que justo ingreso, que es súper interesante. Es el ejercicio que plantea Ariel tiene que ver con decir ese sueño ideal de cómo me gustaría que sea mi clínica, a dónde me gustaría llegar. Si yo hiciera una varita mágica diría, ok, les cuento dónde estoy hoy es 2026, mis clínicas son así, yo hago esto, pasa esto. Bueno, eso mismo, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo me la imagino, que a lo mejor es un poco difícil, pero yo me la imaginaría en el que las clínicas pudieran funcionar de forma autónoma, en donde yo poder elegir solo aquellas cirugías que me apasionan o me gustarían o casos especiales, y que el resto de las cirugías o de cosas más rutinarias todo se pudiera ir haciendo perfectamente. Excelente, bien. Es eso. Es decir, poder operar 5 cirugías de las que me encanta, no sé, me satisface hacerlas. Eso. Bien, has dicho algo ahí muy interesante. Obviamente tiene que ver ligado con la felicidad personal. Ahí has mencionado, dijiste 5. Eso yo ya intuyo porque quiero tener más vida personal, no quiero estar todo el día operando, pero a su vez cuando lo haga quiero hacer lo que más disfruto. ¿No es cierto? ¿Vamos bien ahí? Cierto. Bien, bueno. Quiero disfrutar en mis horas libres y tenerlas muchas, y cuando estoy trabajando, es decir, lo que más me gusta, lo que más me apasiona, y coger los casos que más me apasionen. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces la dinámica. La dinámica de esto va a ser, vamos a empezar a construir con ideas y con herramientas cómo podríamos hacer para alcanzar en un determinado plazo ese sueño ideal que mencionas y que acabamos de reafirmar. Y la verdad que lo remil apoyo. Creo que sería el sueño de todo el mundo poder manejarlo de esa manera, ¿no? Bueno, sí. Lo que voy a hacer para empezar a trabajar y que empecemos a construir esto, la idea es que vos te lleves un montón de ideas que ojalá puedas aplicar y el día de mañana nos crucemos en alguna parte de España o algún otro país y te pregunto cómo viene y me digas, fantástico. Y que a su vez quien esté escuchando diga, qué interesante estas herramientas, cómo me pueden ayudar a plantear esos objetivos. Dentro del método médico empresario que dura 3 meses, tenemos un montón de herramientas, condimentos, a veces digo yo, como para hacer una buena comida, que tienen un determinado orden y una determinada manera de aplicar. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos estos pasos, podemos lograr muchos de estos sueños que muchas veces nos planteamos, que adicional a sueños nosotros los llamamos directamente objetivos, porque son tangibles y son logrables. Una de las primeras herramientas que utiliza el método médico empresario es trabajar sobre una hiperespecialización. Muchas veces la hiperespecialización en la medicina está muy bien vista y otras veces está muy mal vista. Es decir, están los que la aman, que son muy poquitos, y están los que la cuestionan, que son la mayor cantidad. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios tenemos en la hiperespecialización? Nos permite posicionarnos muy fuerte en algo, ¿sí? Y a su vez, los miedos que le tienen los médicos a la hiperespecialización es que dicen, si yo, por ejemplo, me especializo, por ejemplo, en nariz o en cara, no me van a preguntar por abdomen y por glúteos. Pero en realidad esto está demostrado y se puede ver en aquellos médicos que a veces podemos ver en ciertos países que son los más especialistas en blefaroplastia, pero en sus clínicas también hacen rino, boca, mamas, demás. Entonces, los beneficios que nos van a dar es que aquella cirugía que nos guste hacer y que querramos hacer, podamos, número 1,
atraer al mercado mucho más rápido. Número 2, cobrarla mejor porque somos los mejores y siempre hay un público que desea pagar eso. Y adicional, que necesitemos hacer menos cirugías para lograr la misma rentabilidad. Uno de los puntos que dijiste vos, me gustaría hacer 5, disfrutarlas y tener más tiempo. Bien. Para poder elegir una hiperespecialización tiene que pasar 3 cosas, o sea, se tiene que dar 3 condiciones. La más linda y la que más nos gusta, que sea algo que nos guste hacer. ¿Cuál es la cirugía o cuáles son las 2 o 3 cirugías que más te gustan hacer, María José? A mí, bueno, yo trabajo mucho con láseres y entonces me gustan, en España hago cirugías que hay pocos cirujanos que las hagan con láser. Por ejemplo, me gusta mucho, me encanta hacer blefaroplastias con láser, es decir, cortar, hacer todo con láser, solamente láser. Además no hay puntos ni nada, todo es con láser, me encanta. Y me gusta mucho también hacer cirugía genital femenina, de reconstrucción, reducción de labios, aumentos, vaginoplastias, etcétera, etcétera, que también las opero todas con láser. Entonces el láser lo utilizo como bisturí, como para cortar, bisturí para coagular, para todo. Increíble. Entonces Bien. esas 2 cosas me encantan. Perfecto, bien, vamos a trabajar entonces a ver con cuáles esas cosas arrancamos. Dijimos, son 3 cualidades que tiene que tener. Una, que nos guste mucho, que digamos, hoy tengo 2 cirugías de esto y digamos, oh, qué lindo, me voy a operar estas 2 cirugías. Número 2, que me salgan bien, que diga, uy, los resultados son fantásticos, los pacientes dicen, doctora, gracias, me ha cumplido el sueño. Y la tercera es que tenga un incremento en la demanda, que haya una demanda creciente de eso, para posicionarnos, por supuesto, en una demanda donde, digamos, quiero satisfacerla, quiero atraer esa cantidad y que sea representativa. Dentro de las cuestiones que mencionas, personalmente, y esto te lo pregunto a vos, creo que la cirugía genital femenina en este caso tiene una ventaja, tiene una doble ventaja. Número 1, lo haces de mujer a mujer, lo cual es un plus muy importante entre los pacientes. Y en segundo lugar, con estas tendencias de las redes sociales, de los videos y de un montón de contenidos que hace 20 años no se transmitían y no nos llegaban a las pantallas, también está esta cuestión de mejorar la estética y la estética femenina, incluso por la industria de la pornografía y por un montón de cuestiones, lo hemos puesto más sobre el mapa, es decir, cómo me quiero sentir cómoda, cómo me siento segura, qué es lo que defino como lindo y como no lindo. Por lo cual podría ser una hiperespecialización, quizás un poco más lejos de la vista masculina, que posiblemente los ojos estén más cirujanos con eso, y quizás la cuestión de decir, bueno, la hiperespecialización femenina con una doctora con tanta estética como la doctora María José, con una demanda creciente y que encima una cirugía que le sale bien y le gusta hacer, podría ser quizás para este ejercicio al menos una opción. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sería más acertado en este juego que estamos haciendo que la blefaroplastia? Sí, es posible que sí. Es posible que sí. Lo que pasa es que blefaroplastias, por ejemplo, con láser, no hay tampoco cirujanos que hagan blefaroplastias, solo láser, sin puntos de sutura, y la verdad es que los resultados son muy buenos, muy rápido, el paciente está súper agradecido, incorporación muy rápida al trabajo. Por eso, las 2 cosas, pero a mí la cirugía genital femenina me encanta. Además, yo empecé a hacer la cirugía genital femenina en 1999. Por eso que fui de las pioneras en empezar a hacer cirugías y poco a poco he ido incorporando técnicas y, sobre todo, modificaciones con cirugía con láser para no tener que dar en algunas zonas puntos, rejuvenecimientos, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cuál vibra mejor con vos? Si pensáramos ese día de acá a 2 años donde tenés las clínicas funcionando y dices, hoy tengo que operar estas 5 cirugías este mes, te vibra más el corazón. Decir son 5 blefaroplastias láser increíbles, te vibra más el corazón decir son 5, digamos, cirugías genitales femeninas. ¿Qué te llena el corazón más? Un poquito. Pues no sé, a lo mejor 5 cirugías genitales. Bien, perfecto. Bueno, vamos a montar este ejercicio sobre la cirugía genital y vamos a posicionar a la doctora María José, referente en España de cirugía genital femenina. Es más, seguramente con algunos brainstorming se nos va a ocurrir alguna manera incluso más bonita de decirlo. Por ejemplo, ayer trabajamos con un médico de Chile que se iba a especializar porque en su zona había mucha población longeva y había mucha cuestión de blefaroplastia y él se iba a posicionar sobre esto. Entonces, al principio dijimos, el doctor
Ali Cuadrado, el especialista en blefaroplastia, pero trabajando un poquito en ejercicio después lo mejoramos y fue doctor Ali Cuadrado, el rejuvenecedor de miradas, y en este caso para el mercado que él ama. Entonces, por ahora le vamos a decir que eres la especialista en cirugía genital, pero seguramente en un ratito se nos ocurra una manera más bonita de decirlo. Yo cuando empecé, como no se podía hablar de genital, era imposible, prohibido. En 1999, en cuanto ponías genital en algún sitio, ya está, y te bloqueaban, no te ponían, y yo le llamé cirugía íntima femenina. Bien, ok, me gusta. Entonces en mi página web, por ejemplo, está especificado como cirugía íntima femenina. Excelente, excelente. Bien, entonces hay un mercado creciente, gigante, tenemos toda España, tenemos países alrededores, tenemos países de otro lado del mundo, tenemos un montón de pacientes que cada vez más le prestan atención a la belleza íntima femenina y que cuando están empezando a buscar en internet, obviamente tenemos muchas más posibilidades de que la doctora María José aparezca como una referente si es exclusivamente de esto que aquellos cirujanos que ponen en su página mamas, lipo, rino, etc. ¿Por qué? Porque todos nuestros contenidos, Google, la gente, así como los medios te han consultado, va a empezar a ver fuentes que van a decir la experta en cirugía íntima va a ser María José. Y toda esa demanda, entonces ya no va a estar tan distribuida entre la mayoría de los cirujanos que en alguna parte de su sitio dijeron que lo hacen, sino que va a estar más atraída hacia las redes sociales, sitio de la doctora María José, por lo cual vamos a hacer un incremento de la atracción de esa demanda. Y el paso siguiente, para poder hacerlo correctamente y poder cuando uno, si yo digo por ejemplo, doctora Martínez, puedo decir, no me habla a mí. Si yo digo María José Barba, vos decís, no tengo dudas que me habla a mí. Entonces, cuando definimos el público ideal, lo que tenemos que hacer es definir exactamente a un nicho, a quién le estamos hablando. Y por ejemplo, para ser específicos, podemos pensar diferentes cuestiones. Puede ser que nos especialicemos en aquellas mujeres de un rango etario, puede ser de 25 a 40 años, por ejemplo, que han sido madres y que quieren recuperar, digamos, la cuestión de la anatomía de su vagina. Pueden ser aquellas que se caracterizan por tener los labios más desarrollados y se sienten incómodas al hacer ejercicio, al andar en bici o de diferentes cuestiones. Y una vez que decidamos ese público, vamos a poder ya plantear nuestros mensajes, nuestros videos y hablar bien claro. Por ejemplo, si hacemos hincapié en ciclistas o para son mujeres que disfrutan la bicicleta, nuestra página ya va a tener alguna bicicleta por ahí, le vamos a decir cómo te sientes este sábado a la mañana, ¿te imaginas ponerte la calza que más te gustó? Y vamos a ir entendiendo y adaptando nuestros mensajes a un punto que el público va a decir, wow, esta doctora sabe qué me pasa en cada momento y no tengo duda que no voy a ir con el profesional que dice que ya hace, sino porque la doctora me habla, me entiende, conoce, me recomendó una calza que es más cómoda si tengo este problema y demás. Entonces, una vez que definimos, por supuesto, ese target, pasamos al siguiente paso, que es la diferenciación. Es decir, ahora lo que no queremos es que nos lleguen precio. Porque si les importa el precio significa de que, como bien has dicho, vienen viendo otros médicos y nos van a elegir si somos más baratos. Pero nosotros queremos que nos elijan por ser los mejores. Por eso vamos a hacer 5 cirugías y no más. Y por otra parte vamos a tener un equipo médico para las otras cuestiones que van a generar rentabilidad, ¿no? Entonces, en este caso deberíamos trabajar con la diferenciación. Mencionaste el láser, mencionaste la trayectoria, mencionaste pionera, mencionaste que tenés, como bien recalcaba Ariel, un talento natural, ¿no? para contactarte. ¿Qué más se te ocurre que podría ser un diferenciador que haría que ese paciente no nos pueda comparar? Algo que no tenga otro cirujano o que se te ocurre que podríamos crear que no tenga otro cirujano. Si hablamos, por ejemplo, de cirugía de labioplastia, de reducciones de labios, yo hago una técnica en donde no se necesita dar ningún punto de sutura y recuperaciones en 24 horas pueden hacer vida normal. Con la cirugía clásica, que yo he hecho cirugía clásica, pero la cirugía clásica no pueden hacer vida normal, ponerse un vaquero y salir a caminar hasta que no pasa alrededor de una semana. Con la cirugía que yo hago con láser, en 24 horas pueden ponerse un vaquero y hacer vida normal, trabajar, caminar, conducir, todo. Excelente. Mira qué interesante lo que acabas de decir, porque esto significa que le vamos a agregar branding. ¿Qué significa? Que vamos a crear
un nombre de una técnica que va a ser la técnica de la doctora Barba. Hace unos episodios estuvimos trabajando con un cirujano de México que había hecho la técnica Rinofast, que era de un médico muy conocido, donde había diferentes médicos que lo aprendieron y lo ejercían. ¿Y qué diferencia tenía? Algo parecido a lo que mencionas. Es una técnica que no se logra con la rinoplastia tradicional, porque tiene el beneficio A, B, C, D, y el paciente incluso en la clínica no estaba más de 20 minutos. Ahora dijiste, en mi cuestión, el paciente se puede poner un vaquero muy pronto, no tiene puntos y varios beneficios más. ¿Qué eran? ¿Los querés repetir? Sí, la incorporación en la vida normal a las 24 horas. Es decir, pueden conducir, trabajar, pasear, andar, salvo relaciones sexuales y deporte, pero vida normal a las 24 horas, incorporación inmediata. Ese es el eslogan, ¿no? Entonces, ahora hay que poner un nombre bonito, ¿sí? Para que se llame la técnica. Podemos pensar o dejarlo para después, pero imagínate tener un nombre que no sea cirugía íntima femenina, como sería tan genérico. No. Sería, por ejemplo, Botox y consulta botulínica son dos cosas diferentes. Uno es un genérico y el otro es una marca, ¿no? Entonces, en este caso habría que pensar que la diferenciación va a venir de manos de tu propia técnica, con un nombre particular y un eslogan que sea tu vida normal en 24 horas, ¿sí? Es decir, que aquellas personas digan, yo me puedo poner, es más, en uno de los videos, decir, te puedes poner un jean al día siguiente. Sabemos que ponernos un jean en la zona genital femenina tiene una cierta incomodidad para un recién operado con una técnica que no es la de la doctora. Pero con la técnica de la doctora María José Barba podemos hacer esto, ¿no? Entonces, dijimos, una especialización. Cuando hablen de la clínica de la doctora Barba, van a pensar en cirugía íntima femenina. Cuando hablemos de un público, vamos a haber definido un público particular. En este caso, en este ejercicio, dijimos mujeres que hacen ciclismo o deportes y se sienten incómodas con cierta cuestión. Entonces vamos a tener un mensaje específico. Y cuando digan, che, yo no quiero que me comparen con los demás, vamos a tener una técnica con un branding que va a ser diferente a los demás, por lo cual no nos van a estar comparando o van a decir, entiendo que cueste más porque tiene estas ventajas, ¿no? Entonces vamos a posicionar las clínicas en cirugía femenina íntima, va a tener un nombre, esa técnica va a ser la técnica de la doctora María José, y vamos a estar atrayendo el mercado local, nacional y de países periféricos que estén buscando a la experta en cirugía íntima que van a poder encontrar en tu clínica. Ahora, la cuestión es, ¿cómo hacemos para que 3 clínicas dependan de la rentabilidad de 5 cirugías? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer allí? Lo que podemos hacer allí es una estructura de procesos internos de diferentes médicos que puedan encargarse de una manera, con una metodología que nos permite esa tranquilidad de que no sobrevendan, de que no cambien los precios, de que no hagan una cirugía que no corresponda, y ahora vamos a ver cómo montar esa estructura, y que permita que las 5 cirugías top gama de cirugía íntima sean hechas por la doctora María José Barba. Y ahí nos permite tener mi vida personal, mis hobbies, mi deporte, mis paseos, y a su vez mi vida profesional completamente satisfecha, con esa autoridad, con esa sensación de que logré tener todo en marcha. Bien, ¿cómo vamos a armar este equipo de médicos y esta oferta? ¿Sí? Una opción, que por ejemplo fue un caso que trabajamos con un cirujano de Buenos Aires, fue trabajar y empezar a incorporar gradualmente cirujanos que estén en una expertise lo suficientemente bien en experiencia, pero no lo suficientemente bien en trayectoria, en nombre, ¿sí? En autoridad. Entonces, lo vamos a incorporar a la clínica para que en un inicio sean nuestros ayudantes. Quizás ya tengas ayudantes de confianza que puedan ser estos médicos, eso hay que verlo en base a tu propio staff. Y lo que vamos a hacer es incorporar estos cirujanos y poco a poco que vayan tomando algunas responsabilidades extra. Por ejemplo, que sean quienes hacen la primera consulta, pero no quienes definen el plan quirúrgico. Es decir, van a ser aquellos cirujanos que cuando una persona viene a consulta, le cuente sobre la clínica, sobre los métodos, sobre los procedimientos, sobre la doctora María José Barba y se presenten como el staff que rodea a la doctora. Pero quien va a definir el plan quirúrgico y las demás cuestiones va a ser la doctora, ¿cierto? Entonces, de esta manera, en vez de hacer consultorio tú sola, de hacer la consulta, vas a estar tú más 1, después 2, 3 y puedes tomar una cantidad ascendente de consultas sin tener que duplicar tu tiempo o triplicar tu tiempo de consulta. Luego de esto, vamos a ir de a poquito. Es como, yo me acuerdo cuando yo era chico, mi padre siempre me enseñaba que la confianza era como un barrilete. Uno le daba un poquito de cuerda y después se volaba bien un poquito más, hasta que lograba tener esa altura que el niño se iba a divertir. En este caso nosotros. Sí.
La otra responsabilidad que vamos a delegar en estos médicos van a ser los postoperatorios no inmediatos. Es decir, aquellos postoperatorios que ya marchan sobre rieles, ¿sí? Y donde nosotros no podemos dedicar o no queremos dedicar 40 minutos a una abdominoplastia grande, estar sacando puntos, sino que lo van a ir haciendo ellos. Entonces, en el estadio 1 solamente nos ahorran tiempo de consulta y de algunos controles ya avanzados. En los estadios 2 vamos a empezar a armar unos procesos sobre planes quirúrgicos con una formación propia de la clínica, donde vamos a bajar tus criterios a la mayor estandarización posible. Esto no va a permitir que el 100% de los pacientes puedan tener un plan quirúrgico de parte de estos médicos, pero sí posiblemente el 70%, que es un número muy alto. Los grises se tendrán que ver digamos, contigo, y por supuesto se va a ir retroalimentando el proceso para que el día de mañana sea el 80 y seguramente llegue hasta el 90. Nunca el 100 porque no podemos replicar nuestras propias mentes, ¿cierto? Sí. Entonces, una vez que tengamos este proceso, vamos a permitir que ya los cirujanos puedan cerrar las cirugías, pero no va a llegar al quirófano sin que lo hayas visto. Tiene que pasar por la consulta previa, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos lograr presupuestos que más o menos ya sabemos que tienen que pasar los médicos, los planes quirúrgicos. Tú vas a ver la paciente en la consulta previa para tener tranquilidad, para que se conozcan y demás. Y con respecto a los controles, quizás ya puedas hacer el primero o el segundo y los demás, a medida que vayas viendo la mano el criterio de los médicos, ir delegando un poquito más. Y finalmente, lo que se va a incorporar aquí va a ser un Ateneo. ¿Qué significa un Ateneo? Que, por ejemplo, se va a elegir un día a la semana, los viernes, por ejemplo, y en vez de tú tener que llevar todas las historias clínicas, los responsables, que va a ser un médico que va a tener una cierta cantidad de pacientes y demás, te van a presentar rápidamente, con una metodología muy práctica, los avances principales, dónde hay que poner el ojo, y no te van a presentar donde no hay que poner el ojo. Para llegar a esto, también se aplica una metodología que nos permite ir ganando esa confianza en los médicos, y esto va a hacer de que no tengamos que poner el ojo en todas las cositas que haya que ver, sino que tengamos que nuestro tiempo efectivizarlo al máximo. Y así se va a ir creciendo hasta un punto que vamos a lograr que los cirujanos, determinadas cirugías, las más chiquitas al inicio, las más sencillas, las que tú acompañas y en un momento le dices, bueno, opera tú, y lo ves tantas veces que dices, bueno, él está preparado para esta intervención más pequeña, ellos van a seguir haciendo esas cirugías en adelante, ¿sí? Y obviamente, por supuesto, a medida que ese barrilete va tomando más cuestión y que el nivel de complejidad sea siempre bajo, y vamos a dejar las clínicas haciendo procedimientos más chicos con cirujanos que van a estar formados paso a paso, autorización de tu confianza para pasar presupuestos, después para cerrar presupuestos, después para hacer intervenciones, y en un final lo vamos a encontrar con la doctora siendo el plan plus, el plan premium, el plan más VIP, aquellos que dicen voy a pagar 3 o 4 veces el valor de una cirugía tradicional del mercado para que esa cirugía íntima sea con la metodología de la doctora María José Barba, con los beneficios de las 24 horas, con ella misma atendiéndome personalizadamente, porque cuando aumentamos nuestra autoridad, disminuimos nuestro tiempo de exposición. Entonces, si quiero hablar contigo, que eres tan importante, voy a tener que hacer un esfuerzo extra económico, de viaje quizás, alguien que viaje de otra parte del sur de España, del norte, para encontrarse en Madrid contigo, y de esa manera nos vamos a encontrar en esta cuestión hipotética, juego más, juego menos entre nosotros, con una clínica que está operativa sin depender de nuestro tiempo, con un proceso que ganó mi confianza y que pude ir perfeccionando paso a paso, y con unos pacientes VIP que están dispuestos a pagar más, que me hacen sentir mucho mejor a mí como médica porque pagaron 3, 4, 5 veces ese valor, y a quien le puedo dar una atención tan especializada que yo misma la disfruto y a su vez me deja muchísimo tiempo dentro de mi planteo personal. ¿Cómo ves este juego, este guión que hemos armado? ¿Crees que podría ser algún acercamiento a ese sueño que planteaste? Hombre, se acerca mucho al sueño que yo tengo. Mucho. Excelente. ¿Qué es lo que más te gustó del juego? ¿Qué es lo que más te llamó? ¿Qué idea te gustó más? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te llamó la atención? No, en general eso. La idea que más, entre comillas, me llamó es decir, vamos a poner un nombre a tu técnica para que ya se identifique con un nombre determinado. Eso.
Excelente, Es sí, como- el branding sobre todo es ponerle ese paquete hermoso a todo ese conocimiento que dices. Imagínate que vamos a una tienda, vienes por Argentina y yo digo, oye María José, pues te invito a cenar a mi casa. Suponte que pasaron los años y nosotros hemos generado una relación de confianza y digo, ven a casa. Seguramente digas, bueno, voy a llevar un buen vino, ¿sí? Entonces tienes dos escenarios. Uno donde una persona dice, tengo este mejor vino, pero no tiene la caja. Tengo una bolsa de supermercado común y corriente, ¿sí? Y otro donde diga, yo tengo ese vino, pero la tengo en esta caja de madera de roble, con este vidrio y viene con esta copa, ¿no? El vino es el mismo, pero la experiencia de llegar a un lugar y comprar y experimentar un servicio con todo ese paquete es lo que hace el branding, ¿no? En vez de desnudar las características, darle ese color hermoso, y por eso me alegro que te haya gustado y ojalá en algún momento conozca ese nombre hermoso que le hayas puesto y puedas capitalizar toda tu técnica, ¿no? Sí. Bien, Me encanta. sí, hay que... Bueno, María José, antes quiero saludar al doctor Mejías, que acaba de mandar un mensajito. El doctor Mejías, para los que están escuchando, está en el mes 2 del método médico empresario. Nos ha compartido sus actividades semanales, así que si cuando escuches este podcast, mandarte el saludo desde aquí en compañía de la doctora María José. Ahora sí, estamos llegando al final. Esperamos que te hayas sentido súper a gusto en el podcast. Lo van a escuchar médicos y también lo va a escuchar el público en general, posiblemente. Así que este es tu momento para venderte un poquito. Contanos, si bien nos dijiste la localidad donde estás, cómo te pueden encontrar a través de las redes sociales o de la página web. Alguien que quiera saber más sobre vos, contactar, ya sea un colega o un paciente. Bueno, pues yo también darte las gracias porque estoy encantada de estar aquí en este podcast con vosotros. Y bueno, es muy sencillo encontrarme. En general, si uno pone Doctora Barba, España o Madrid, aparezco en las primeras apariciones de Google. Entonces, en las primeras posiciones de Google aparecería yo. Bien, doctora Es tan Barba. sencillo. Genial. Excelente, excelente. Bueno, hago mención también del saludo a Ariel, que por alguna cuestión técnica se le ha cortado la transmisión, así que seguramente él quiere estar saludándote a ti y a todos los oyentes. Ya nos contará qué ha pasado. Si sos médico, te invitamos a que te registres en medicoempresario.com, donde cada día enviamos un consejo de negocios para que puedas aplicar a tu consulta. Acá abajo, ya sea en el podcast de YouTube o en Spotify, o donde lo estén viendo, van a poder encontrar un acceso, registrarse y van a también tener un regalo ahí de la consulta perfecta. Ahora, sin más, María José, millón de gracias. Fue un placer enorme conocerte, haber platicado contigo. Así que gracias por esta participación. Igualmente, a vosotros dos. Un abrazo. Bien. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.